Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Todo el mundo, aunque sea una vez en la vida, ha pensado que hay momentos en que la realidad cotidiana se siente extraña, casi como un sueño del que podríamos despertar en cualquier momento. La idea de que vivimos en una simulación, en una realidad holográfica o en una Matrix parece algo moderno y futurista, pero en realidad este concepto tiene raíces sumamente antiguas en la filosofía oculta, el misticismo y el esoterismo de diversas culturas. De hecho, en este contexto es una idea fundamental. Desde la antigüedad, pensadores y místicos han intuido que el mundo que percibimos podría ser una ilusión, un teatro cósmico donde nada es lo que parece y que funciona como el velo que cubre una realidad mucho más profunda. Este es nuestro tema de hoy. Vamos a hablar un rato del origen y significado esotérico de la idea de la simulación, rastreando sus manifestaciones en mitos, religiones y cultos mistéricos y explicando cómo han interpretado y desarrollado la posibilidad de que nuestro mundo sea una ilusión, una simulación que esconde lo verdadero. La pregunta sobre la autenticidad de la realidad no nació con las computadoras ni con la ciencia ficción. Es tan antigua como el pensamiento humano. El ejemplo de Matrix más antiguo que conocemos proviene de la antigua Grecia y es la famosa alegoría de la caverna de Platón, donde se nos presenta a un grupo de personas encadenadas dentro de una cueva desde su nacimiento. Detrás de ellos arde una hoguera y entre el fuego y los prisioneros pasan figuras que proyectan sombras en la pared. Los cautivos toman esas sombras por realidades porque nunca han visto otra cosa. Es un juego de luces y sombras. Pero si uno de ellos logra liberarse y salir al exterior, descubriría atónito el mundo verdadero, la luz del sol, las formas naturales, lo auténtico, y comprendería que toda su vida anterior no fue más que un juego de luces y sombras. Esta alegoría, concebida hace casi 2400 años, sugiere que lo que llamamos realidad podría ser solamente una proyección, una puesta en escena. Platón la compuso con distintos niveles de interpretación, donde el más profundo, el esotérico, ilustra la diferencia entre el mundo sensible que percibimos con los sentidos, representados por las sombras, y el mundo inteligible de las ideas verdaderas, representado por el sol y el exterior. Es decir, insinuaba que vivimos dentro de una caverna cognitiva, una versión limitada y distorsionada de la verdad última. Pero Platón no fue el único en la antigüedad en plantear esto. Pensadores de otras culturas también tomaron la noción de que la vida ordinaria es un sueño o una ilusión. Por ejemplo, en Oriente también se desarrolló desde tiempos muy antiguos la idea de que la existencia material es un espejismo. En la tradición hindú, especialmente en los textos de las Upanishads y en la filosofía Vedanta, se emplea el término sánscrito maya para definir la realidad fenoménica. Maya significa ilusión o engaño sagrado y representa el poder mediante el cual lo absoluto, Brahman, manifiesta el universo de formas que se pueden nombrar. Según esta visión, lo que percibimos con nuestros sentidos, o sea el mundo sensible, no es la realidad definitiva, sino una especie de velo mágico proyectado por lo divino. En otras palabras, que nuestra esencia profunda es una con lo divino, pero que vivimos hipnotizados por la apariencia de un mundo fragmentado y material. Aclarando que esta visión de Maya no implica necesariamente que la creación sea un error ontológico ni tampoco algo maligno. Todo lo contrario, es un designio misterioso que forma parte del plan divino. Veamos. En algunos mitos hinduistas se describe al dios Vishnu durmiendo en las aguas cósmicas y soñando la existencia. Desde este punto de vista, el universo sería el sueño de un dios, tan complejo y perfecto como ilusorio. Así la vida sería comparable a una representación teatral donde las almas encarnadas interpretan el papel que les ha tocado sin recordar que detrás del telón todo y todos forman parte de una conciencia única divina. El propósito último en este contexto es precisamente despertar de la ilusión, reconocer la naturaleza ilusoria de Maya y realizar la unidad con lo divino.
Es decir, la vida en la Matrix se asemeja a una prueba o desafío existencial, es una condición ontológica necesaria para que pueda ocurrir el despertar de la conciencia. Tradiciones como el yoga, el budismo y el jainismo adoptaron cada una a su modo esta noción. El budismo, por ejemplo, sostiene que todo fenómeno es pasajero e insustancial, y la realidad que percibimos es comparada con un espejismo o un sueño, y solo al alcanzar la iluminación, el nirvana, se disipa completamente el velo de la ilusión. Para los budistas Mahayana, este mundo relativo es llamado samsara, un ciclo de experiencias engañosas condicionadas por nuestra mente ignorante, del cual hay que liberarse para vislumbrar la verdad, la realidad más allá de toda forma. Estas ideas orientales permanecieron aisladas durante siglos, pero finalmente terminaron influyendo en el pensamiento esotérico occidental mucho más tarde. Cuando en el siglo XIX los ocultistas occidentales comprendieron en profundidad las filosofías de Oriente, especialmente de la India, adoptaron rápidamente la palabra Maya y muchos escribieron extensamente sobre el velo de Maya para referirse a las apariencias engañosas del mundo físico. En la visión esotérica occidental, la materia densa oculta una realidad multidimensional. Detrás de lo físico existen distintos planos sutiles, el astral, el mental, el espiritual, etc. Y lo que llamamos mundo material es solo la capa más externa de una existencia muchísimo más vasta. Así como en la tradición hindú, Maya es simultáneamente la energía creadora y el velo que oculta lo real, en la tradición ocultista occidental se empezó a hablar de velos o planos de la realidad. Tras pasar el velo de Maya, volvió a ser sinónimo de gnosis, de iluminación, de revelación y de obtener conocimiento de la verdad oculta tras el velo. Pero por supuesto que existieron corrientes occidentales antiguas que incluyeron la idea del mundo como una especie de sueño o simulación. Los neoplatónicos, por ejemplo, sostenían que la realidad era una serie de emanaciones que descendían de una unidad divina suprema, el Uno, y que el universo material era el nivel más bajo de esa cadena, funcionando como la sombra o el reflejo mundano de lo divino. Y si bien los neoplatónicos valoraban la existencia como una emanación necesaria, consideraban que las verdades eternas residían en el plano intelectual o espiritual y no en el físico. Es decir, esta jerarquía de niveles insinuaba de nuevo que el mundo material es un reflejo disminuido de una realidad espiritual superior. Más explícito todavía fue el hermetismo, una tradición esotérica que floreció en Alejandría y luego resurgió en el Renacimiento europeo. Bajo la firma de Hermes Trismegisto, los sabios herméticos compilaron una serie de enseñanzas metafísicas. Una de las máximas herméticas más famosas dice literalmente que todo es mente, que el universo es mental. Esto significa que el universo entero es, en última instancia, una construcción de la mente propia o de una mente universal o de ambas o quizás de la misma. Es decir, para los maestros herméticos, la realidad física era comparable a un holograma sostenido por mera voluntad de una mente divina, análogo a cómo una mente humana puede sostener un pensamiento o un sueño. Con esto querían decir que comprender la naturaleza mental del universo equivale a tomar cierto control sobre la realidad propia, del mismo modo que un soñador lúcido puede alterar el curso de un sueño o como una persona puede ordenar sus pensamientos, poner las piezas en su lugar. Los magos y alquimistas renacentistas, influidos por el hermetismo, creían que si lograban entender las leyes ocultas de la naturaleza, o sea, las correspondencias, simpatías y antipatías secretas entre materia, astros y espíritu, podrían literalmente transmutar la realidad, romper la ilusión, hackear la Matrix. Máximas herméticas del tipo como es arriba es abajo sugieren que el mundo material es un reflejo de planos superiores. Lo que sucede en la Tierra es un eco de lo celestial. Esta noción de microcosmos y macrocosmos refuerza la idea de un mundo inferior diseñado como una simulación de una realidad superior. Ahora bien, en el Mediterráneo oriental de los primeros siglos de nuestra era, surgió una corriente mística que llevó la noción de realidad ilusoria a un plano teológico revolucionario, el gnosticismo.
Según los gnósticos, el mundo material visible no es obra de un dios supremo, sino de una deidad inferior conocida como el demiurgo. En los mitos gnósticos, el verdadero Dios es una fuente espiritual trascendente, innombrable e inimaginable, de la cual una emanación, a veces personificada como Sofía, dio lugar accidentalmente a un creador defectuoso. Este creador, el demiurgo, imitando a la fuente, quiso forjar su propio universo, pero al no poder generarlo de carácter espiritual como el creador original, construyó un universo físico, y para insuflarle vida, tomó parte de su propia luz heredada, la dividió en chispas y las encerró en la materia, pequeñas porciones de la luz original, de la luz espiritual, escondidas dentro del alma humana. Para los gnósticos, entonces, vivir en este mundo equivale a estar atrapado en una especie de simulación defectuosa del mundo espiritual. La vida terrenal es prácticamente una cárcel, un sueño inducido, una matrix donde el demiurgo y sus arcontes mantienen a las almas adormecidas en la materia mediante el engaño y la ignorancia. La misión del gnóstico, entonces, era despertar de esta falsedad, adquirir el conocimiento espiritual directo, la gnosis, para reconocer su origen divino y escapar de la simulación. En textos gnósticos descubiertos siglos más tarde, como los de Nag Hammadi, abundan frases como «el mundo es un engaño» o «el mundo es una sombra pasajera». El mismo Jesús, en la interpretación gnóstica, no habría venido a morir por los pecados como enseñaba el cristianismo romano, sino a traer la gnosis liberadora. En términos modernos, habría sido enviado por el Dios verdadero para hackear la simulación desde dentro. Por supuesto, esta cosmovisión fue tan radical que inmediatamente fue considerada una herejía. Pero las ideas gnósticas no desaparecieron, persistieron de manera clandestina a través de algunos movimientos medievales como los cátaros u otros similares, y en general terminaron siendo parte del sustrato del pensamiento esotérico occidental. Fueron estas, entre las varias visiones del mundo como una ilusión, sobre las cuales se gestaron la noción moderna de una realidad holográfica, una matrix simulada por entidades superiores o avanzadas. Basta con cambiar la terminología. Donde el gnóstico habla de demiurgo y arcontes, hoy podríamos imaginar un programador cósmico y los subsistemas de control. Donde el gnóstico dice que el cuerpo es una prisión para el alma, la ciencia ficción sugiere que estamos conectados a una máquina que proyecta nuestra realidad. Incluso la idea de que el mundo ha sido deliberadamente diseñado para engañarnos y mantenernos sumisos se ha volcado a guiones cinematográficos, indirectamente desacreditándolas o directamente convirtiendo estas especulaciones metafísicas y filosóficas en entretenimiento de escasa calidad artística. Casualmente o no, al trasladar estas especulaciones a la ciencia ficción, quedan clasificadas en la categoría de lo fantástico, de lo inverosímil y lo imposible. Es una forma de normalizar y trivializar ideas que originalmente tenían un poder crítico contra las estructuras de poder religioso, político y social, es decir, lo que muchos llaman primado negativo. Es por todo esto que hemos repasado que en diversas corrientes y escuelas esotéricas se han utilizado y transmitido ideas afines a la simulación, aunque siempre expresándolas en lenguaje simbólico. Por ejemplo, es muy común que se utilicen alegorías de muerte y renacimiento para describir el despertar a una realidad superior, donde el iniciado nace de nuevo a la luz desde la oscuridad, lo cual refleja la idea de salir de la caverna o de despertar de un sueño, es decir, acceder a un nuevo nivel de realidad. Del mismo modo, en la iconografía ocultista también aparece la figura de la diosa Isis velada. Isis, símbolo de la naturaleza o de la verdad oculta de la existencia, lleva un velo que ningún mortal ha podido alzar. Levantar el velo de Isis significa revelar los misterios ocultos de la existencia. Todo esto nos habla de la misma idea en común, que la realidad habitual es solo una fachada y que hay un nivel de verdad más profundo reservado a quienes se atreven a buscar. Ahora bien, en el siglo XX y lo que va del XXI, la pregunta sobre si vivimos en una simulación resurgió con gran fuerza, impulsada por los avances de la ciencia y la tecnología.
Lo fascinante es que muchos de los hallazgos y teorías modernas parecieron dar la razón a los antiguos místicos. Por un lado, la física descubrió fenómenos que desafían la intuición materialista. La teoría cuántica mostró que las partículas subatómicas se comportan de forma casi mágica, entre comillas. Se dice que parecen responder a la observación consciente, lo que llevó a algunos científicos a conjeturar que la conciencia podría ser tan fundamental como la materia. De hecho, varios pensadores prominentes hicieron declaraciones asombrosas alineadas con la idea de la importancia de la mente en la percepción de la realidad. Por ejemplo, el pionero cuántico Werner Heisenberg decía que los átomos no son cosas, sino tendencias o ideas. El astrónomo James Jeans escribió que el universo se parecía más a un gran pensamiento que a una gran maquinaria. Y el físico Max Planck, padre de la teoría cuántica, llegó a afirmar que la conciencia es esencial y la materia una derivada de aquella. Tales afirmaciones, viniendo de la ciencia, suenan a eco de aquel principio hermético de que el universo es una construcción mental. El todo es mente, el universo es mental. Por otro lado, las tecnologías desarrolladas en los últimos años han agregado otro potente factor, que es posible crear mundos virtuales increíblemente complejos y detallados dentro de computadoras. ¿Qué impediría que nuestra realidad fuera un programa de simulación de una tecnología más avanzada? Esta idea tomó forma en el 2003 cuando el sueco Nick Bostrom, un filósofo de Oxford, formuló el famoso argumento de la simulación, que sostiene que las civilizaciones humanas, llamativamente, parecen extinguirse antes de alcanzar una fase posthumana o sumamente avanzada. Pero si alguna logró hacerlo, lo más probable es que estemos viviendo dentro de una simulación. Ahora bien, lo interesante es cómo estos discursos modernos han reavivado el diálogo con las antiguas ideas espirituales. Muchos han notado que hablar de programadores externos o mundos holográficos suena muy parecido a hablar de inteligencias divinas y planos de la realidad. De forma paralela, en la espiritualidad alternativa reciente se popularizó la visión de que quizás nosotros mismos seamos los programadores. En esta interpretación, la vida sería una especie de realidad virtual autoimpuesta, un experimento que nuestra conciencia realiza para aprender, desarrollarse y evolucionar. Esta idea recuerda a ciertas corrientes hinduistas que veían el universo como un juego divino de Brahman o a las parábolas de los sufíes y místicos que comparaban a Dios con un dramaturgo y a nosotros con actores inconscientes. La pregunta de si la simulación es una prisión opresiva o un terreno de juego educativo depende de la lente con que se mire. Como fuese, llegamos a un punto donde es posible vislumbrar un hilo conductor que une todos estos enfoques dispersos. La idea de que el mundo es una simulación o una ilusión ha servido históricamente como llamada de atención. Es un empujón a la conciencia dormida, un susurro que dice: observa con cuidado, busca la verdad, mira qué hay en la punta del tenedor, etc. En última instancia, vivir en una simulación significaría que la realidad ordinaria no es la meta final, sino una especie de escenario pedagógico o campo de pruebas para el alma. Impulsa una actitud de búsqueda, no aceptar las cosas tal como se presentan, sino indagar qué verdades más profundas pueden estar ocultas detrás. En la filosofía perenne, el objetivo supremo del ser humano ha sido definido de muchas formas análogas: iluminación, salvación, liberación, unión con Dios o autorrealización. Todas estas metas implican, en esencia, despertar de una ignorancia fundamental sobre la naturaleza de la existencia. Esta ignorancia no es otra cosa que confundir el decorado con la verdad final. Cuando se dice que alguien está dormido espiritualmente o que es prisionero de su ego, se alude a que vive atrapado en la identificación con el personaje que interpreta en este mundo, ajeno a una verdad más grande, eterna y trascendente. Así, la idea de que vivimos en una simulación no es únicamente un planteo científico, es también un mensaje existencial. Nos recuerda que no debemos tomarnos la vida al pie de la letra.
detrás de la rutina, las convenciones sociales y todas esas cosas podría haber un designio oculto, un sistema de lecciones simbólicas o incluso una prueba cósmica que debemos superar. Esta idea puede parecer desconcertante o inquietante al principio, como lo es la luz del sol para quien sale de la caverna por primera vez, pero encierra un poderoso incentivo. Si hay algo más allá de esta fachada, entonces nuestras posibilidades de comprensión serán mucho mayores cuando llegue el momento. Finalmente, la pregunta si vivimos en una simulación nos confronta con un misterio que nos acompaña desde tiempos antiguos. Puede servir de provocación intelectual o de koan espiritual, y tal vez nunca obtengamos una prueba empírica concluyente de una simulación holográfica, o tal vez sí, pero desde un punto de vista simbólico, la evidencia ha estado frente a nosotros desde hace milenios, en los mitos y enseñanzas de la humanidad, y donde la llamada siempre fue la misma: despertar, romper la ilusión de un juego de luces y sombras. Porque si la vida es un sueño o una gran simulación, debe ser vivida sabiendo que tarde o temprano despertaremos. Muchas gracias por acompañarme hasta acá, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Como siempre, gracias a los mecenas de Patreon por hacer esto posible y un abrazo enorme para toda la comunidad. Si les gustó el video, déjenme un saludo en los comentarios y no se olviden de suscribirse, así reciben más contenido. Hasta la próxima.